El abismo entre un héroe y una leyenda nunca se mide en dólares, sino en la sombra que proyectan sus actos en la historia del juego. Esa es la cruda verdad que ha sacudido los cimientos de Major League Baseball durante la temporada de 2025, transformando una rivalidad esperada entre Shohei Ohtani y Juan Soto en una lección magistral sobre la filosofía del sacrificio. América entera contuvo el aliento ante la guerra financiera del receso invernal, cuando dos contratos definieron el futuro del deporte. Todos conocen el pacto de Ohtani, $700 millones con los Dodgers. Pero el estruendo que resonó en Wall Street fue la respuesta del dueño de los Mets, Steve Cohen, al asegurar a Juan Soto por unos astronómicos $765 millones. Un pacto a 15 años que nominalmente superaba al nipón. Cohen, con la voz temblándole por la euforia y quizás por el pánico de su propia chequera, declaró: Nueva York necesita a este hombre. Es la luz que guiará a la franquicia. Aquel fue un manifiesto de ambición pura, la creencia ciega de que el dinero puede comprar la redención instantánea. El aire se cargó de especulación. Había superado Soto en valor de mercado al fenómeno bicéfalo. ¿Era este el fin de la discusión sobre el verdadero rostro del béisbol moderno? Solo aquellos que se molestaron en leer la letra pequeña supieron que la realidad era más fría que el aire de la Gran Manzana en invierno. La diferencia fundamental, la grieta tectónica entre ambos, no era de 65 millones, sino de una visión existencial. El contrato de Ohtani era una obra maestra de altruismo fiscal, el 97% diferido, con un salario base simbólico de apenas $1 millón en 2025. Los Dodgers, liberados de la asfixia del tope salarial inmediato, pudieron reinvertir en el staff de lanzadores y en profundidad de banca. Ohtani había diseñado su propio contrato no para sí mismo, sino para asegurar el futuro competitivo del equipo. En cambio, el contrato de Soto era la antítesis: $51 millones anuales promedio, pagados íntegramente durante su período activo, un ancla contable que estranguló a los Mets desde el día 1. Como dijo Ricardo Vargas, un analista de negocios deportivos para ESPN Deportes, el pacto de Ohtani fue una inversión en la eternidad, el de Soto, una apuesta especulativa en el presente. Cohen pagó un precio récord por un individuo, pero hipotecó la capacidad de su organización para ser un equipo. Esta filosofía se tradujo rápidamente en el terreno de juego. Al iniciar la campaña de 2025, la brecha se hizo un abismo. Mientras Ohtani brillaba en abril, mayo y junio, combinando una letalidad en el plato con 48 jonrones proyectados y una dominación sorprendente en el montículo, el frenesí en Queens se desvaneció. Soto, aunque bateó unos respetables 38 jonrones, no pudo cargar el peso de la expectativa. El impacto de Ohtani trascendió las estadísticas. Los Dodgers reportaron un aumento del 300% en la venta de boletos en los días que lanzaba, y la marca global del equipo se disparó. Su valor para la franquicia era exponencial, no solo aritmético. Cuando Ohtani pisa el montículo, no vende boletos, vende la esperanza de una franquicia, comentó a puertas cerradas el gerente general de un equipo rival. El impacto en la caja chica es brutal, pero su mayor valor es la moral y el espacio que regala a su equipo para respirar. Muchos podrían argumentar, y este fue el contraargumento inicial de los puristas, que Soto simplemente se estaba adaptando a un nuevo mercado y que su desempeño individual seguía siendo de élite. Pero aquí es donde la tragedia de la especulación financiera se encontró con el drama humano. El verdadero declive no fue en la caja de bateo, sino en el dugout. Ohtani, incluso en las derrotas, mantenía una serenidad inquebrantable, siempre dirigiendo el crédito hacia sus compañeros. Tras un juego perdido en el que se fue de 0-4, Ohtani se disculpó ante la prensa: «Debí haber bateado mejor. La culpa es mía». Esta humildad silenciosa sembró una confianza indestructible en el vestuario de los Dodgers. En contraste, Soto,
cargado por el inmenso peso de ser el hombre más caro del béisbol, comenzó a exteriorizar la presión. Tras una derrota en julio, se le citó diciendo ante los periodistas: «Me lanzan a mí constantemente porque el bateador detrás no representa una amenaza real». La declaración, que nombraba sutilmente a sus compañeros, se viralizó, congelando el ambiente en el dugout de los Mets. El clímax de esta división interna llegó cuando Soto fue captado en cámara, en absoluto silencio en el banquillo, sin siquiera felicitar Pete Alonso tras un cuadrangular crución. La tragedia no era que Soto fuera un mal jugador. La tragedia era que la soledad del líder, alimentada por una filosofía contractual individualista, lo había convertido en un ancla emocional. Esta dinámica de vestuario fue el giro de guión definitivo. Cohen no solo había comprado el ancla más pesada del béisbol en términos de tope salarial, sino que había pagado una cifra récord para destruir la química de su equipo. Mientras los Yankees, que habían dejado ir a Soto, prosperaban gracias a una cohesión de equipo innegable, los Mets se hundían en la división. La prensa estadounidense, que inicialmente había tratado a ambos jugadores con igual fervor, movió su lupa por completo hacia Ohtani. ESPN le dedicó un especial de 90 minutos titulado Shohei, el béisbol redefinido, con índices de audiencia que superaron la media en un 50%. La discusión sobre la rivalidad terminó abruptamente. El dinero de Steve Cohen no había comprado a un rival para Ohtani. Había comprado la prueba perfecta de que el costo de un jugador, si no está alineado con la visión de la organización, es catastrófico. Ohtani demostró que la verdadera riqueza no reside en lo que retienes hoy, sino en el futuro que liberas para tus compañeros. El dueño de los Mets, al borde de la bancarrota moral, no tardó en comprender la lección que el campo le había gritado. Las huellas marcadas en el infield, esas que reflejan el sacrificio y la humildad de un deportista que se considera solo parte del equipo, son infinitamente más eternas que los 765 millones de dólares grabados en un papel. Al final, la diferencia entre Ohtani y Soto no fue de habilidad, sino de legado. Uno invirtió en la inmortalidad de su equipo, el otro en la efímera gloria de su chequera. Y esa es la dolorosa verdad que Steve Cohen y el béisbol nunca olvidarán.